Hola, en esta oportunidad vamos a estar hablando a través de dos videos de cuáles son los principios en el almacenaje. ¿Por qué este punto es importante? Queremos siempre tener una operación que sea efectiva, productiva y que además permita desarrollar mejor servicio al cliente. Y para eso tenemos que tener en cuenta estos principios que nos van a permitir contar con un almacén que mantenga esas características y termine siendo la mejor operación posible. Al momento de desarrollar un nuevo almacén o revisar el que está funcionando, deberíamos tomar en cuenta estos principios precisamente, con miras a que no se nos quede nada por fuera. En primer lugar, establecer el objetivo. ¿A qué se va a dedicar el almacén? Ya vamos con detalles de cada uno de ellos. ¿Cuál es el tipo de producto a almacenar? No es lo mismo almacenar productos químicos que alimentos, partes y piezas, etcétera. ¿Qué manejo de materiales necesita el tipo de producto? ¿Son productos que requieren equipos especiales o por el contrario necesitan una instalación especial? Los requisitos de funcionamiento desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la propia empresa, en función del tipo de producto. ¿Cuál va a ser la capacidad requerida o necesaria en función de lo que se estima será la demanda del producto y cómo se va a despachar? ¿Qué tecnología se va a usar? ¿Es un almacén pequeño, mediano, grande? ¿Necesitamos código de barra, RFID o algo mucho más complejo? ¿Y cuál va a ser el flujo de materiales? De tal manera que se haga de manera efectiva. El primer punto dentro de lo que se denomina establecer el objetivo es a qué mercado o qué área servirá. Un mercado regional, por ejemplo, un centro de distribución radicado en Panamá, Miami, Colombia, en cualquier país, y que sirva para distribuir a diferentes zonas, o por el contrario, es un mercado local en el cual sirve solamente para el país, incluso como centro de distribución para el país únicamente, pero también pudiera despachar a almacenes regionales. En cuanto al mercado, va ligado al tipo de producto, un mercado farmacéutico, un mercado industrial, alimentos. ¿Cuál es la vida útil prevista para la instalación? ¿Es un almacén temporal o se espera que dure bastante tiempo en función de que la empresa desarrolle actividades? ¿Se va a tomar un local propio o alquilado? La tendencia, tengo que decir, en los últimos tiempos es que las empresas prefieren rentar el local, la instalación, aunque tengan que hacerle algunas transformaciones, ya que evitan mantener dinero parado en un activo. Pero es una decisión que prefieren, sobre todo para aquellos productos que requieren una fuerte inversión en la instalación del local, por ejemplo, productos peligrosos o medicinas, que entonces las empresas, dada el monto de inversión, prefieren hacerlo en un local propio. ¿Y qué tipo de pedidos y clientes se tiene? ¿Es para venta al mayor? ¿Para venta minorista? ¿Solamente para transferencia a otros almacenes? ¿A distribuidores, mayoristas, minoristas, etcétera? Por otro lado, ¿qué tipo de producto es el que estamos almacenando? Plástico, eh, mercancía general, cosmético, medicina, material técnico, papelería. ¿Cuáles son las cantidades a almacenar? Es un almacén pequeño que solamente va a servir una oficina, por ejemplo, en el caso de papelería, o una distribuidora de papelería, o el almacén o el centro de distribución de una planta productora de papeles, por ejemplo. Obviamente, como estoy hablando de este tipo de casos, podemos mencionar almacenamiento para grandes empresas de distribuidoras de alimentos, fabricantes, incluso que tienen diferentes tipos de productos. ¿Cuál es la rotación esperada del producto? Por ejemplo, en los últimos tiempos,
las grandes empresas como Colgate, Procter, Unilever, mantienen rotaciones muy pequeñas de los almacenes de sus productos a los fines de que no se aumente el inventario necesariamente. Hablamos, por ejemplo, de 4 o 5 días de rotación. Es un ejemplo, depende de industria, porque obviamente eso lo puedo hacer si yo estoy fabricando el producto, pero si no es así, tengo que importar, tendré que tomar en cuenta el tiempo de suministro. ¿Qué tipo de movimientos? Van a ser movimientos internos solamente, se van a enviar a depósitos regionales, depósitos internacionales o directamente a mayoristas y minoristas, también directamente al cliente. ¿Cómo se va a recibir y preparar el pedido? Son pedidos pequeños para pocos productos por cada pedido, o son despachos a granel o despachos en bultos. Todo eso va a generar que tomemos en cuenta estos factores para diseñar el almacén adecuado. Por último, en este video vamos a incluir el tema de manejo de los materiales. ¿Se tiene algún tipo de requerimiento? ¿Algún equipo especial? La instalación tiene que tener, por ejemplo, un grosor de pared, un piso tratado, etcétera. Se requiere temperatura controlada. Podemos hablar de temperatura a menos 16, a menos entre 4 y 8, 16 grados hasta 28, 30. Depende del producto, los requerimientos del producto. Si ustedes recordarán, por ejemplo, al principio cuando se comenzó a distribuir la vacuna Pfizer, se hablaba de menos 80 grados centígrados. Ya no es así. Pero estamos hablando de que, por ejemplo, las vacunas requieren una temperatura bastante baja. Estamos hablando, depende de la que toquemos, entre 20, menos 20, perdón, menos 10. ¿Qué tipo de muelles y andenes se requiere? Y eso va ligado al tamaño de la instalación, al tamaño de la operación. ¿Cuántos camiones y qué tipo de camiones van a llegar? Van a llegar camiones de gran tonelaje, mulas, gandolas, depende del país donde estemos hablando, o simplemente es un almacén pequeño para suplir a un taller. ¿Qué tipo de producto? Si, por ejemplo, son productos peligrosos que requieran equipos especiales para el personal para manejar el producto como tal. Inocuidad tiene que ver con la facilidad de que el almacén esté protegido y a su vez proteja al material de posible contaminación de bacterias, virus, etc. O simplemente es mercancía general, textiles, papelería, etc. Como vemos, son muchos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar o establecer el mejor funcionamiento para nuestro almacén, pero esto lo continuamos viendo en el siguiente video. Muchísimas gracias por su atención.